El plato fuerte. Y nos siguen juzgando desde el extranjero, ¿no? Las calificadoras. Nos dicen lo que tenemos que hacer como si tuvieran calidad moral, ¿no? Los del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las calificadoras que nos ponen de pronto una estrellita en la frente. Sí, claro, si entregamos, ¿no? Bienes públicos, ahí dicen van muy bien, y sobre todo a los extranjeros. Le aplaudían mucho, por ejemplo, a Peña Nieto con la reforma energética. Y ahora que se está haciendo algo diferente, que se está rescatando a Pemex, a CFE, resulta que para estas calificadoras vamos mal, ¿no? Porque su concepción no se las vamos a cambiar. Así es, y en los últimos días hemos estado escuchando en algunos espacios, en espacios normalmente donde se critica la política del gobierno, se critica que se haya rescatado a Pemex, hablan de que Pemex ya no vale nada, ¿no? O sea, de que Pemex está endeudado, que es un poco sobre lo que se basan estas calificaciones que cambian como para decir está muy mal esta política de rescate. Y lo que dice hoy el presidente es, no tiene ningún valor, evidentemente es politiquería que busca presionar y hay datos que son contundentes. La deuda de Pemex está bajando y además Pemex ha empezado a reportar utilidades después de décadas en donde eso no sucedía. Vamos a escucharlo. Es como a estas alturas tomar en cuenta lo que opine el Fondo Monetario Internacional, que está totalmente desacreditado. No solo estaba mal la economía, sino imperaba la corrupción en Pemex, en todas las empresas públicas. Era muy buena la calificación para Pemex y para la Comisión Federal. Aquí se tiene que tomar en cuenta, en el caso de Pemex, que la deuda de Pemex ha bajado y eso lo podemos probar. Sí es importante, ¿no? Dar la información. Y lo otro que se tiene que tomar en cuenta es que es más la producción en Pemex, la extracción de petróleo, primero. Segundo, de que Pemex tiene utilidades mayores porque hemos bajado los costos de extracción de petróleo y ha estado bien el precio en términos generales. Y Pemex, precio del crudo. Y Pemex Refinación nunca había tenido utilidades y este año tuvo utilidades. Hubo utilidades y nunca, tenía muchísimos años, pues yo creo que 40 años, que no se invertía tanto en refinación como ahora, desde que llegamos, 15.5% menos. Desde luego está muy difícil ganarle a los leguleyos de las calificadoras, son tecnócratas marrulleros que seguramente van a decir, sí, pero hay otras variables. Afortunadamente ya eso no se los cree ni siquiera el llamado círculo rojo. Dice el presidente, nosotros tenemos una economía sana en función del crecimiento económico, del combate a la inflación, en función también de la creación de empleos, datos verificables y que además le impactan directamente a la gente y que se puede percibir en el bolsillo. Más allá de este tipo de grillas de las calificadoras, pues a la gente lo que le ocupa y preocupa es tener un buen empleo, ir mejorando su capacidad no solo de crédito, sino que pueda comprar más cosas. Entonces, ahí, pues en ese terreno, difícilmente le van a ganar al presidente, porque son datos muy claritos de cómo ha venido teniendo un crecimiento económico el país a raíz de las políticas que decidió, por ejemplo, no endeudarse, ¿no?
Así es, y además de la serie de políticas que han venido marcando una tendencia hacia la recuperación de ciertos derechos, decíamos, ¿no? Hace rato, y sobre esto se detuvo el presidente, y ahora lo vamos a ver también, el tema de la salud entendida como un derecho desde la tumba, desde la cuna a la tumba, que debe ser cubierta por el Estado. Ese es uno, pero hay otros más, y en eso pues hay políticas públicas muy claras que se han venido estableciendo y que pues debaten con otras que lo que buscan es que regresemos a otros modelos. Vamos a ver las fortalezas, que son las que mencionabas ya, Jorge Armando, donde no solamente se habla de los números macros, sino de cómo aterrizan también en un impacto en la vida de las personas. En cuanto a economía para nuestro país, número uno, lo mejor, ¿sí? Aumento de los ingresos de los trabajadores, como no se veía en 30 años, es decir, aumento al salario. Dos, aumento a la inversión social, como no se veía en medio siglo, programas de bienestar. Tercero, cuando se habían recibido más de 60,000 millones de dólares al año de remesas. ¿Cuándo? 4. ¿Cuándo se había mantenido nuestro peso con tanta fortaleza, sin devaluación? Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. El año pasado, las utilidades de los bancos en México fueron de 230,000 millones de pesos. No lo digo yo, lo dice el INEGI, que hoy dio a conocer que está bajando la inflación en México. Miren, es buena noticia, muy buena noticia, porque esto significa fortalecer la economía popular, el poder de compra de la gente, que le rinda más el dinero, que no haya carestía. A la gente lo que le importa, lo que le interesa, es que haya trabajo, que los ingresos, que el salario alcance y que no haya carestía, que no suban los precios de los alimentos, de las gasolinas, el pasaje. Eso es lo que le importa a la mayoría de la gente y es lo que tenemos que cuidar, y que se pueda salir adelante con la educación de los hijos y que se tenga garantizada la salud. Bueno, y ahí vemos más de cerca este gráfico que mostró el presidente en donde se encuentra la inflación, 4.79, el índice hoy que publica el INEGI. La semana pasada todavía hablábamos de 5 puntos y tantos, y vemos cómo se sigue reduciendo la inflación, entre uno de los indicadores de los que habla el presidente para mostrar cómo la economía pues está fuerte, está robusta, pues. Así es, y por cierto me llamó la atención una declaración de Gerardo Esquivel, quien fuera subgobernador del Banco de México, quien estudió las políticas públicas de López Obrador y de la 4T, ha identificado que sí bajó la pobreza laboral, y leo textual lo que dice Gerardo Esquivel: a los trabajadores les ha ido mejor a pesar de la pandemia y aún después de ella. Los trabajadores tienen mejores ingresos y donde más ha bajado la tasa de pobreza laboral es en los adultos mayores. Esto es resultado de muchos factores, pero sobre todo de las políticas del gobierno actual. Es lo que dice Esquivel, con todo y las diferencias que en su momento tuvo con el presidente López Obrador. Reconoce la efectividad de los programas sociales, porque algunos dicen son clientelares, no sirven para nada. No, ya se identificó que sí. Entonces hay una mejoría para el sector trabajador, más allá de lo que puedan decir voceros internacionales, ¿no?
Bueno, pues vámonos con el acento que puso hoy el presidente, hablando justamente de estas políticas y de lo que se defiende como resultado de ellas en esta administración.